Vamos a hablar de interacciones que estabilizan la estructura de las proteínas. Esto ya es más desde el punto de vista energético. Y pues bueno, ya sabemos que por las características físico-químicas de cada uno de los aminoácidos, pues tenemos o podemos tener diferentes interacciones entre ellos. Ya hemos descrito cuáles son los niveles de estructura que son, digamos, los que están más o menos bien definidos y que nos permiten clasificar la estructura de las proteínas. Pero ahora vamos a ver cuáles son los tipos de interacción que se forman entre estos tipos estructurales. Hay que hacer una aclaración. A pesar de que estos, como dice aquí, son las interacciones que estabilizan la estructura de las proteínas, también son interacciones que estabilizan prácticamente cualquier interacción física en la célula. Es decir, la interacción entre fosfolípido y fosfolípido, la interacción entre una proteína y un metabolito, la interacción entre proteína y proteína, por ejemplo, para formar complejos que tienen función estructural, la interacción entre DNA, proteína, etcétera. Prácticamente cualquier interacción física se puede describir con estas, o se encuentra dentro de este listado de la interacción que estabiliza la estructura de las proteínas. Entonces vale la pena tomarlo en cuenta y vamos a ver de qué trata cada una de ellas. Entonces tenemos puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro, interacciones iónicas, interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals y la entropía conformacional. Ojo, aquí está en un color diferente porque ahorita vamos a detallar de qué trata. Ok, entonces es lo mismo, es una tabla, simplemente bueno, aquí vienen las descripciones, pero las voy a describir conforme vayamos avanzando. Entonces, puentes de hidrógeno, ya habíamos visto en qué caso se formaba. El puente de hidrógeno se formaba, por ejemplo, entre los aminoácidos en las estructuras secundarias. De hecho, en las estructuras secundarias, los puentes de hidrógeno son la principal interacción que estabiliza la estructura de las proteínas. Por ejemplo, ¿cómo se forman estos puentes de hidrógeno? Tenemos, o lo que necesitamos es forzosamente un hidrógeno, como su nombre lo sugiere, pero ese hidrógeno tiene que estar unido a un átomo electronegativo. En las biomoléculas prácticamente tenemos dos tipos de átomos electronegativos, el oxígeno o el nitrógeno. Entonces, un hidrógeno unido a oxígeno o a nitrógeno generalmente o potencialmente podría formar un puente de hidrógeno. Ahora, este puente de hidrógeno tendría que tiene una característica que tiene una carga parcial positiva, ya que al ser este electronegativo va a tender a jalar los electrones consigo y el protón o el hidrógeno va a quedar parcialmente descubierto. Su protón en el núcleo va a estar parcialmente descubierto y va a tener una carga parcial positiva. Entonces, si tiene una carga parcial positiva, podría interactuar con un átomo electronegativo que tenga una carga parcial negativa. Si un átomo electronegativo, nuevamente como puede ser el oxígeno o como puede ser el nitrógeno, tiene electrones sin aparear, va a tener una carga parcial negativa. Entonces una carga parcial positiva con una negativa van a formar esa interacción que llamamos puente de hidrógeno. Entonces, a grandes rasgos la definición sería un enlace débil o una interacción débil formada entre un hidrógeno con carga parcial positiva y un átomo electronegativo con carga parcial negativa. ¿Ok? Esa sería la definición. Las moléculas de agua entre ellas pueden formar puentes de hidrógeno por la misma razón. Y ya dijimos cuáles son los electronegativos, entonces prácticamente tenemos pocas opciones. Un OH o un hidroxilo con un oxígeno, un hidroxilo con un carbonilo, un amido carbonilo, es decir, aquí hay un amido y aquí hay un carbonilo, un amido hidroxilo, un amido imidazol, ¿no? Tenemos varias opciones, pero al final pues están limitadas. Eh, Interacciones hidrofóbicas son el tipo de interacción que se forma cuando tenemos eh, moléculas hidrofóbicas y se van a unir o van a juntarse para reducir el área expuesta al solvente.
al no poder interactuar con el agua, lo que van a hacer es tratar de ocultarse de ella. Ajá. A eso le llamamos la hidrofobicidad y cuando veíamos estructura de aminoácidos, habíamos descrito dos tipos de aminoácidos hidrofóbicos. Los aromáticos, que tenían este anillo tipo benceno, y los alifáticos, que tenían cadenas extendidas hidrofóbicas. En cualquiera de los casos lo que va a ocurrir es que esos aminoácidos van a interactuar para reducir el área expuesta al solvente. Ese tipo de interacción, la interacción hidrofóbica, es la misma que estabiliza a las membranas celulares. En este caso, en las proteínas, los aminoácidos hidrofóbicos suelen estar en el core de las proteínas y suelen ser la principal fuerza que guía los primeros pasos de plegamiento de la proteína. Aquí se muestra con un esquema cómo es que interactúan dos moléculas que son no polares o hidrofóbicas. Para reducir el área expuesta al solvente simplemente se van a juntar. Toda esta área va a quedar oculta del solvente y eso va a ser energéticamente favorable. Por lo tanto, si tenemos aminoácidos, por ejemplo, y apolares o hidrofóbicos, ya sea alifáticos o aromáticos, y los vemos juntos en alguna región de la proteína, quiere decir que esa región de la proteína pues va a interactuar con un medio hidrofóbico. Particularmente incluso hasta podríamos predecir cuáles son en proteínas transmembranales, cuáles son los segmentos que están incrustados a membrana. Entonces muchas proteínas sabemos que interactúan asociadas a membrana. Si encontramos una zona en la cual haya mayor abundancia de aminoácidos hidrofóbicos, prácticamente podríamos predecir cuál es la región que interactúa con estas membranas. Bueno, entonces aquí nos dicen que justamente el efecto hidrofóbico es uno de los efectos que dirige el plegamiento de las proteínas. Normalmente cuando sale una cadena polipeptídica del ribosoma, los aminoácidos hidrofóbicos van a tender a colapsar, van a tender a unirse inmediatamente entre ellos para evitar el área expuesta al solvente, para reducir el área expuesta al solvente, y por lo tanto esa va a ser una de las principales fuerzas que guía el plegamiento. Bueno, otra de las interacciones que estabiliza la estructura de las proteínas son los puentes disulfuro. Habíamos visto que había un tipo de aminoácido que tenía un grupo tiol en su estructura, en su sustituyente R. En realidad hay dos aminoácidos que tienen azufre en su estructura. Uno es la metionina y otro es la cisteína. La diferencia es que la metionina tiene el azufre dentro de la cadena y la cisteína lo tiene en un extremo, generando un grupo tiol. La cisteína entonces va a tener este grupo que es reactivo. De hecho, en condiciones oxidantes, lo más probable es que si dos cisteínas se encuentran en el espacio, formen un enlace de tipo covalente. A ese enlace de tipo covalente se le llama puente disulfuro. Fíjate, aquí tenemos una cisteína libre, aquí no está unida por enlaces peptídicos a nada, es una cisteína libre. Aquí tenemos otra cisteína libre. Si dos cisteínas forman un puente disulfuro, le vamos a llamar al nuevo aminoácido cistina. Es un aminoácido al final de cuentas, pero formado por dos cisteínas, se llama cistina. Para ello necesitamos condiciones oxidantes, ¿ok? Entonces en condiciones oxidantes se forma esto. Por lo tanto también si nosotros quisiéramos evitar la formación de puentes disulfuro, tenemos que mantener un medio reductor. La célula, sin embargo, pues generalmente promueve la formación de enlaces de puentes disulfuro, es oxidante. ¿Ok? Entonces vemos por ejemplo que una proteína a través de sus cisteínas podrían formar puentes disulfuro. Es decir, que además de los enlaces covalentes formados, que son los puentes, los enlaces peptídicos, podría haber este otro tipo de enlaces covalentes estabilizando la estructura de las proteínas. Solamente que a diferencia del enlace peptídico, este es un enlace covalente más lábil, ya que puede romperse en condiciones reductoras. Es algo bien interesante y bueno, nada más para platicar un poquito, los experimentos de Anfinsen estaban basados en esto. Anfinsen lo que hacía es que trabajaba con una ribonucleasa
y había identificado entre cuáles dos aminoácidos se formaban todos los puentes disulfuro dentro de la ribonucleasa. Entonces, por ejemplo, entre cisteína 65 y 72 hay un puente disulfuro, entre cisteína 84 y 26 hay un puente disulfuro, etcétera. Entonces, si yo cambiaba las condiciones, por ejemplo, condiciones reductoras, lo que iba a pasar es que se iban a romper todos los puentes disulfuro. Ajá. Y decía Vincent, pues bueno, si después ese estado, digamos, donde ya están rotos los puentes disulfuro, lo vuelvo a poner a condiciones oxidantes, el orden en el cual se unen los puentes disulfuro podría cambiar, podría ser distinto, pero no. Inequívocamente la ribonucleasa volvía a adoptar los puentes disulfuro que obtenía al inicio. Entonces parecía que había una predisposición a esa estructura, y esa predisposición dependía del resto de los aminoácidos y sus interacciones. Por lo tanto, debería de haber una interacción o una relación entre esta estructura y la función de esa proteína. Solamente una estructura determinada daba una función determinada. Bueno, otras proteínas que también forman puentes disulfuro son proteínas de tipo estructural, por ejemplo la queratina. La queratina tiene un alfa hélice, como se ve aquí, pero resulta que esa alfa hélice se puede torcer junto con otra alfa hélice formando esta doble hélice, digamos. Pero también varias de estas dobles hélices se forman en su conjunto constituyen un protofilamento de 20 a 30 angstroms. Y a su vez estos protofilamentos unidos pues pueden formar estructuras más grandes, tal que una fibra de queratina, un cabello por ejemplo, pues no es más que el conjunto de una alfa hélice súper trenzada con otra, súper trenzada en filamentos, súper trenzada en fibras, etcétera. ¿Okay? Entonces, bueno, los puentes disulfuro entre las fibras de queratina son las que definen cómo es definen una propiedad macroscópica de los cabellos, por ejemplo, que en este caso es si esos cabellos son chinos o si son lacios. Entonces, si se preguntaban de qué dependía que el cabello fuera lacio o chino, pues depende del patrón de puentes disulfuro que se forman entre las fibras de la queratina. Entonces, si las fibras de queratina están con este patrón extendido, seremos lacios, digamos, y si están con este patrón, digamos, curveado, seremos chinos. Entonces, pues esto está determinado genéticamente. Sin embargo, hemos aprendido cómo cambiar esto en el laboratorio. Pensando en los experimentos de Amundsen, en cuanto pudimos, se nos ocurrió que si poníamos condiciones reductoras, romperíamos todos los puentes disulfuro. Pondríamos un molde que podría ser tubos o algún molde que permitiera que los cabellos estuvieran rizados, y después oxidarlo para promover la formación de nuevos puentes disulfuro de manera distinta a las de aquí. Esto es la famosa base. Cuando uno se enchina el cabello, lo que hace es romper los puentes disulfuro del cabello lacio, pone un molde y en condiciones oxidantes se generan nuevamente puentes disulfuro, pero ahora digamos promoviendo este patrón rizado del cabello. Ok, después vienen las interacciones iónicas. Las interacciones iónicas se refiere a las interacciones que se generan, son interacciones de tipo electrostáticos generadas entre grupos funcionales ionizados positivamente y grupos ionizables ionizados negativamente. Entonces recordemos que en función de su pK, algunos grupos van a estar protonados, por lo tanto positivamente cargados, algunos grupos van a estar desprotonados, por lo tanto negativamente cargados. ¿Recuerdan cuáles son los aminoácidos cargados positivamente? Son la lisina, la arginina y la histidina. Y los aminoácidos cargados negativamente son el aspartato y el glutamato, o ácido glutámico y ácido aspartico, como le quieran llamar. En realidad no son sinónimos, pero eso lo verían en otra clase, en la clase de pH. Sin embargo, bueno, la estructura general del aminoácido es la misma, solamente cambia el estado de ionización. Entonces, digamos, recordemos nuestras clases
de física en la que nos decían negativo con negativo se repele, positivo con positivo se repele, pero negativo con positivo se atraen. Entonces, si tenemos un aminoácido positivo, se va a atraer con un negativo. Aquí hay un caso. Aquí tengo un aspartato 207, que es este de aquí. No sé por qué aquí tienen los dos oxígenos. Entonces un aspartato o ácido aspartico. Y quiere decir que está cargado negativamente a pH fisiológico. Por aquí tengo una arginina. Aquí veo la estructura de la arginina. Tiene varios grupos amino. Y yo sé que la arginina está cargada positivamente a pH fisiológico. Por lo tanto, esta carga negativa y esta carga positiva deberían tener una interacción de tipo electrostática. Esa interacción es una interacción iónica. A veces le llamamos puente salino, porque es un puente formado por interacciones iónicas, así como la interacción que se forma entre las sales, entre el cloro de sodio, por ejemplo, entre el cloro y el sodio. El cloro cargado negativamente, el sodio cargado positivamente, hay una interacción. Eso es una sal y en analogía a esto también le llamamos puente salino. A veces. Depende del autor. Pero es común que le llamemos puente salino. Otra interacción interesante son las fuerzas de Van der Waals. Estas interacciones son interacciones intramoleculares. Es decir, son interacciones que se pueden generar solamente entre átomos que son vecinos, entre átomos que están unidos en la misma molécula. Resulta que los átomos pues tienen dos partículas subatómicas cargadas, los protones y los electrones. Los protones positivamente, los electrones negativamente. Un átomo que tiene el mismo número de protones y electrones es un átomo neutro. No tiene una carga neta porque tiene el mismo número de cargas positivas y de cargas negativas. Pero resulta que eventualmente en un momento que se llama momento dipolar, las cargas positivas podrían alinearse de un lado del átomo y las cargas negativas podrían alinearse de otro lado del átomo. Eso lo que generaría sería un dipolo fluctuante. Es decir, el momento dipolar me dice que en un momento todas las cargas positivas van a estar de un lado, las negativas del otro. Fíjense que esto es fluctuante porque podría invertirse, ¿ok? Pero resulta que si dos átomos que son vecinos, que están juntos o cercanos, uno tiene un momento dipolar donde los positivos estén de este lado y otro tiene un momento dipolar donde los negativos estén de este lado, pues va a haber una interacción electrostática que va a ser momentánea y va a ser muy débil además, y solamente, como menciono, entre átomos vecinos. Bueno, este tipo de interacción electrostática es energéticamente muy débil, pero si pensamos en los cientos de miles de átomos que forman a una proteína, pues puede tener un peso importante. Aquí simplemente nos dice cuál es la longitud en la cual esa interacción es la más óptima, ¿no? Que es alrededor de 3.5 angstroms. Es decir, si yo estoy muy lejos entre dos átomos, pues obviamente no va a haber fuerzas de Van der Waals. Si yo me voy acercando, estoy promoviendo que haya fuerzas de Van der Waals. En 3.5 aproximadamente la fuerza de Van der Waals va a ser muy fuerte. Pero si yo me sigo acercando ya no al contrario, va a haber repulsión entre los átomos. Aquí nos dicen que la energía de enlace de una fuerza de Van der Waals es alrededor de 1 a 2 kilocalorías por mol. Nada más para poner en contexto, la fuerza de interacción de un puente de hidrógeno es entre 4 y 10 kilocalorías por mol, es decir, al menos 3 o 4 veces más fuerte que una fuerza de Van der Waals. Una interacción iónica puede ser de 30 a 50 kilocalorías por mol y un enlace covalente sería de 100 o más kilocalorías por mol. Entonces, digamos que de todas las fuerzas, la de Van der Waals es la más débil. Muy bien. Y finalmente, ya que estamos hablando de energía, pues vamos a ver este diagrama. Este diagrama le llamamos el embudo de plegamiento.
Ok, ¿qué se grafica en el embudo de plegamiento? Por un lado graficamos energía y por otro lado estamos explorando el paisaje conformacional, es decir, todas las posibles conformaciones dentro de este eje. Recordemos de nuestras clases de termodinámica que la energía, mientras positiva y grande es, quiere decir que hay poca energía para que un proceso se lleve a cabo, por lo tanto hablamos de inestabilidad a valores grandes. A valores pequeños o negativos hablamos de estabilidad, ya que hay energía disponible para llevar a cabo un trabajo, o energía libre. Entonces simplemente lo que nos dice este diagrama es que mientras más arriba me vaya, hay menos estabilidad, y mientras más abajo me vaya, hay más estabilidad. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando se pliega una proteína que sale del ribosoma, pues tenemos un péptido desorganizado, altamente energético, lo que quiere decir es que es inestable, y bueno, que va a oscilar en diferentes conformaciones. Recordemos que sobre este eje tenemos el paisaje conformacional, entonces este péptido puede explorar un montón de conformaciones. Sin embargo, decíamos que hay algunas interacciones dentro de los aminoácidos que va a promover cierta estructuración del péptido. Por ejemplo, los enlaces, las interacciones hidrofóbicas. Si yo tengo aminoácidos hidrofóbicos, lo que van a hacer es unirse entre ellos para reducir el área expuesta al solvente. A eso le llamábamos el colapso hidrofóbico, y lo más probable es que lo que pase cuando hay un colapso hidrofóbico es que pasemos a un estado de menor energía, por ejemplo aquí, a un intermediario de plegamiento. Ya hay algunas interacciones que promueven la estructura tridimensional de la proteína, pero no todas. Necesitamos otras más, pero si ya hay colapso hidrofóbico, las otras van a ser promovidas, porque ya los aminoácidos están espacialmente cerca para formar otro tipo de interacciones. Si lo vemos en diferentes escaloncitos, después de formar interacciones que estabilicen a esta estructura, pues voy a llegar al estado nativo. El estado nativo está descrito como la estructura tridimensional de una proteína, ya sea terciaria o cuaternaria, en la cual esa proteína es funcional, ya funciona en la célula, ya lleva a cabo la función para la que fue sintetizada por el ribosoma. Ese es el estado nativo, y como vemos es un estado más estable, es decir, tiene menor energía. ¿Ok? Bueno, hay proteínas cuya función es promover el estado nativo. Esas son las chaperonas. Recordemos que las chaperonas lo que hacen es que pues reconocen proteínas mal plegadas, y con gasto energético, gasto de ATP, van a promover que esa proteína llegue a un estado nativo funcional. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nos enseñan es que a lo mejor este péptido desorganizado se cayó en este mínimo energético, pero es un estado parcialmente plegado, y la chaperona lo que va a hacer es aventarlo, digamos, a la vía de plegamiento correcta. Si no hubiera chaperonas, o si las chaperonas no se dieran abasto, por ejemplo en el estrés térmico, las chaperonas se sobreexpresan, pero a veces no se dan abasto, lo que pasaría es que estas proteínas se desplegarían, es decir, en vez de venirse al estado bien plegado, se irían a un estado mal plegado, formarían agregados amorfos, es decir, serían péptidos que se parecerían mucho a estos de aquí arriba, en que no tendrían función ni una forma bien definida, pero ahora se agregarían varios, y eso pues lamentablemente también es estable. Entonces muchas enfermedades son causadas por el mal plegamiento de proteínas. Si por ejemplo hubiera una mutación que promoviera que esta proteína cambiara su estructura, esa mutación pues podría llevar a esa proteína a la formación de agregados amorfos. Pero aún peor, hay otros estados no nativos, es decir, en los que puede converger un péptido que sí tiene estructura, pero que no tiene función. Esa es la diferencia entre el estado nativo y esto. El estado nativo tiene estructura y función. Este puede solo tener estructura, pero no función. El caso de los priones que les mencionaba, estas proteínas se agregan entre ellas, promoviendo que otras se agreguen,
y que crezcan este tipo de fibras que llamamos fibras amiloides. ¿Ok? Vean, estas fibras son muy diferentes al estado nativo, pero son mucho más estables que el estado nativo, ya que su energía es mucho más baja. Estas fibras entonces pues pueden crecer y crecer y formar agregados fibrilares que interfieran con la función celular normal. ¿Mm? El problema es que las chaperonas no detectarían este tipo de fibras, ya que las chaperonas solamente reconocen proteínas mal plegadas, que tienen patrones estructurales incompletos. Esto tiene un patrón estructural completo, tiene una estructura bien definida, son hojas beta, por lo tanto las chaperonas no las reconocerían y estas podrían crecer tanto como quisieran. Este es el embudo de plegamiento. Esto describe cómo es que van a plegarse las proteínas. Y todos estos cambios energéticos están asociados a las interacciones que se van formando entre los aminoácidos. Una cosa que, bueno, les comentaba en la clase anterior, que pues podríamos pasar de un péptido desplegado a un péptido plegado. A ese proceso le llamamos el proceso de plegamiento de proteínas, pero existía algo llamado también el Protein Folding Problem, que lo que hacía era describir que no sabíamos o no entendíamos cómo es que un péptido se organiza o se autoorganiza para llevar a cabo o para llegar a un estado plegado. Existe una paradoja, la paradoja de Levinthal, que lo que nos dice es que es un cálculo, es un ejercicio matemático en donde lo que hace Levinthal es calcular cuántas conformaciones posibles puede tener un péptido desplegado. Y dice Levinthal, pues si un péptido desplegado interactúa un aminoácido 1 con aminoácido 2 de 10 formas diferentes, aminoácido 2 con aminoácido 3 de 10 formas diferentes, aminoácido 3 con aminoácido 4 de 10 formas diferentes, entonces voy multiplicando por 10 cada aminoácido que tengo en esa cadena. Si tengo una cadena de 100 aminoácidos, entonces serían 10 por 10 por 10 por 10, 100 veces. ¿Okay? Es decir, 10 a la 100. Entonces es un número astronómico de posibles conformaciones. Si la proteína explorara todas las conformaciones, Levinthal calculó que tardaría en plegarse una proteína de 100 aminoácidos más del tiempo de vida del universo. A eso le llamamos la paradoja de Levinthal. Y simplemente es un reflejo de que no entendemos cómo podemos pasar de un estado desorganizado de una proteína al estado plegado de la misma. Actualmente tenemos algunas estrategias, por ejemplo la dinámica molecular, que permite describir interacción átomo por átomo de las moléculas entre los aminoácidos de la proteína. Más o menos hemos podido reproducir vías de plegamiento, pero aún no es un problema resuelto.